Y vamos a ella le gustó allá. Génesis capítulo 49 y vamos a tratar de ver el 49 y el 50. Y vamos a estar entendiendo en esta hora, por esta palabra, la bendición de Jacob a sus hijos. Y siendo conscientes de que esa bendición que él extendió, cuando bendijo a José, estaba bendiciéndonos a nosotros, que a nosotros nos cobija esa bendición, porque por gracia y misericordia del Eterno, Él nos ha llamado para ser parte de ese remanente. Entonces vamos a Génesis capítulo 49 y vamos a leer del versículo 1 y 2 y luego pasamos al 3 en su momento. Todos estamos en Génesis 49, 1 en adelante. Les doy un tiempito para que nos ubiquemos. Dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Una palabra que me llama la atención es la palabra juntaos. Y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. El que tenga oídos para oír, oiga. Versículo 2. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Importante entender que la profecía que daba Jacob a sus hijos es para el tiempo futuro. Lo que os ha de acontecer en el futuro. Vamos al versículo 3. La semana pasada vimos por qué Rubén, Simeón y Leví perdieron, especialmente Rubén perdió la primogenitura, el privilegio, la bendición grande del Eterno a través de su padre. Aquí tenemos las razones y pongamos mucha atención y quiero que miremos con atención que las cosas que suceden, que las cosas que nosotros hacemos que no agradan al Eterno, en el día de hoy trascienden. Y pueden pasar muchos años, como el caso de Rubén, de Simeón y de Leví. Pasaron muchos años para que la consecuencia de esos pecados fueran puestos enfrente de su cara y fueran ellos quitados de la bendición gloriosa del Eterno. Entonces, que nosotros sepamos, a veces creemos que porque la consecuencia no vino al día siguiente o al año siguiente, o que yo hice esto y aquello y entrampié y mentí y robé, etcétera, etcétera, tantas cosas que a los hijos de Dios se les ocurre en cualquier momento, pero que no pasó nada. Creemos que Yahweh se olvidó, que eso lo dejó a un lado y seguimos adelante. Pero aquí vemos en el versículo 3 de Génesis 49, dice Rubén es el primogénito. Tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. ¿Y cuál es la razón?
por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Qué fue lo que hizo Rubén? Ustedes lo saben, ¿cierto? Él se acostó con la concubina de su padre, subió a su lecho, mancilló el lecho de su padre y pasaron muchos años para que viniera a descubrir la consecuencia de ese pecado. Versículo 5, viene para Leví, para Simeón y Leví. Dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desgarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. ¿Recuerdan qué fue lo que ellos hicieron? Ellos se vengaron ellos mismos por lo que hicieron los de Sinar a su hermana Dina. Hicieron algo que a mí, eso está en el capítulo 34, no olvido ese capítulo porque sinceramente no me gusta leerlo. Me parece tremendo, tremendo que un pueblo pueda hacer algo así, pero ahí tenía también las consecuencias. Entonces, amados, viendo cómo la bendición se fue corriendo, en este capítulo queda claro el tema del primogénito de Israel. Rubén ya no será más. Efraín heredará doble porción, se convierte en primogénito. Porque dice Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Perdiste, Rubén. La embarraste y aquí está tu merecido. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Vamos a ver entonces ahora la bendición a Judá. Y en esta bendición nos vamos a detener por varios espacios, porque sinceramente tiene un contenido muy especial, lo que es la bendición que dio a Judá y la bendición de José. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Dice Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano es en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Judá es designado como la tribu real, la que dominará sobre sus hermanos. Pero es interesante que la palabra alabarán, tremendo, en hebreo significa yadak y significa exaltada, pero también atacada, derribada y apedreada. Esta profecía se vio cumplida desde el tiempo de David y Salomón hasta la llegada de Yeshua, que es Silo, cuando fue la tribu de Judá la que gobernó y la única que congregando bajo su nombre a otras tribus aparece en el tiempo de Yeshua.
pero también es la tribu o la casa que ha tenido que soportar la persecución de sus hermanos. Porque, ¿dónde ha estado el foco del antisemitismo? Ha estado dentro de los creyentes en el Elohim de Israel. El catolicismo, el cristianismo, hasta hoy, uno de los grandes obstáculos para que muchos creyentes regresen a casa es precisamente su antipatía con Judá. Y aún entre quienes pretenden haber regresado, su odio a Judá los ha hecho desviarse detrás de falsas enseñanzas que niegan al Israel actual. ¿Cuál es el tropezadero para el pueblo que Yahweh está llamando para sacar de otros lugares, de otras congregaciones, de otros rediles a su pueblo? ¿Cuál es el obstáculo? El antisemitismo, el odio, la aversión que la gente tiene contra Judá. Entonces empiezan a calificarlos por judaizantes, a hablar una cantidad de cosas, y eso ha sido obstáculo para que el pueblo del Eterno regrese y se sienta en libertad y se sienta en gozo, no se sienta como perseguido, como a toda hora sintiendo sobre nuestras espaldas las murmuraciones y todas estas cosas que se viven. Pero gloria al Eterno por todo. Pero esta primera parte de la bendición anuncia que Judá jamás será vencida. Pondrá su mano en la cerviz de sus enemigos. Y de entre ese grupo de creyentes se levantará una multitud que tomará de su manto o del talí para seguirlo. Escuchemos la palabra que dice Zacarías. Zacarías 8:23. Zacarías 8:23. Les doy un tempito para que lo busquen. Dice: así ha dicho Yahweh de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda lengua, tomarán del manto a un judío, del talí, a un judío diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Vamos a ver la parte 2 de la bendición a Judá. Volvemos a leer el versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa del hijo de su asna. Lavó en el vino sus vestidos y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Entonces, de acuerdo a la concordancia hebrea, dice: cachorro de león, Judá, de los depredadores te levantarás. Dice: se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Judá parece hoy, a los ojos del mundo, como un león viejo dormido. Tiene el poder del león, pero se ve aparentemente atacable, presa fácil, vulnerable. Pero lo que no sabe el mundo es que el Eterno anunció que despertarán ese león.
¿Usted no ve que todos quieren atacarlo? Todos ponen los ojos contra Judá. Yahweh prometió que despertaría a ese león. El mundo le apuesta a ir en contra de Judá. Sueña con ese día cuando Judá desaparezca. Se unen a sus enemigos. Ignoran que cuando lo ataquen, despertarán al león y el mismo Todopoderoso peleará por él. Entonces el mundo conocerá al león de la tribu en acción. Llegará el momento en que será despertado y en que será levantado y establecido conforme a la palabra del Eterno. Así que, amados, el Eterno bendiga y proteja la casa de Judá. La bendición de Judá, parte 3. Ustedes dirán, pero ¿por qué repite tanto? Es importante, es una bendición. Dice el versículo 10, no será quitado el cetro de Judá. Cetro es la palabra Shevet, que significa cetro o rama de juicio, pero también es tribu o clan, siendo esta palabra una que aparece más adelante en la bendición a Adán. Tengan en cuenta esto. Cuando hace referencia a juzgar a su pueblo como una de las tribus de Israel. Así que podemos concluir que Judá tendrá el cetro de poder en Israel, pero también que será una tribu hasta el final. Lo que vemos cumplido a través de la historia, la casa de Israel desapareció, pero Judá, a pesar de sus numerosos enemigos, ha sobrevivido y será eterna. Legislador es Shakak, quien establece leyes. Mire que la palabra del Eterno es maravillosamente veraz. Legislador. Leímos ahora que es legislador y es Shakak quien establece leyes, ley o Torá. El legislador, la Torá, no será quitada de entre sus pies. Judá hasta que venga Silo, el Mesías. La profecía anuncia algo que podemos comprobar hoy al final de los tiempos. Judá ha estado en la dispersión por más de 2000 años, pero siempre ha llevado consigo la Torá. Ellos nunca dejaron la ley, siempre la han tenido con ellos. No se apartará de entre sus pies. Y así continuará hasta la llegada de Silo. Dice, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa del hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. ¿Quién es Silo? ¿Qué significa el que le pertenece a él? Tranquilidad. La palabra Silo se escribe S-H-I-L-O-H, Shilot. Es identificada como el nombre del Mesías y entendido que la palabra significa serenidad. Y se refiere a quien trae paz, a quien trae shalom. El Salmo 76:12 dice, prometed y pagad a Yahweh vuestro Dios todos los que están alrededor de él y traigan ofrendas al temible. Y la frase hebrea es Chailot.
¿quién será el rey gobernante de todas las naciones? Vendrá a juzgar el mundo. Sin embargo, él tendrá que aparecer primero para batallar contra Hasatán. Veamos el versículo, el Salmo 2 y versículo 9. Salmo 2, 9. Salmo 2:9 dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. E Isaías capítulo 11 y versículo 4 declara que el Mesías viene a juzgar con justicia a los pobres. Que Él se levantará cuando Él aparezca, quebrantará a todos sus adversarios, a todos sus enemigos con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará, dice el Salmo 2:9. Pero Isaías 11:4 dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, Shevet, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Uno a veces piensa que tantas cosas que el mundo hace, tantas cosas que pasan, tanta maldad, tanto que el hombre se levanta contra el Eterno, vocifera, dice cosas terribles y hace cosas terribles, y uno dice, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué, como dice el salmista, por qué estás quieto? Pero cuando vamos a la palabra y entendemos que hay un momento, que hay un punto en la historia, que hay una hora donde Él se levanta y hace esto, como vasija de alfarero los desmenuza, a todos los enemigos, a todos los adversarios. Dice que con vara herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces Shiloh es una referencia al Mesías. A él, a Shiloh, se congregarán los pueblos. Ahora pregunto algo. ¿Cuál es el único nombre que ha congregado a las naciones? Yeshua, aún con un nombre romano, Jesús. Su nombre fue llevado hasta lo último de la tierra y congregó las naciones a su alrededor. Yeshua es el único ser que ha congregado a todas las naciones. Por eso dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Es una referencia clara a la profecía de Zacarías. Miremos Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El versículo 4 de Génesis 49 dice, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Es una referencia a la profecía de Isaías 63. Vamos a leerla. Isaías 63:1. Qué cosa tan maravillosa es la palabra del Eterno. Cuando nosotros habíamos podido unir
esta palabra, estas profecías, estas bendiciones, a todo lo que los profetas hablaron. Miren lo que dice Isaías 63:1. Estamos ahí. Importante, interesante que usted lo tenga ubicado en su Biblia. ¿Quién es esto que viene de Edom, de Borsa, con vestidos rojos? Repito, ¿quién es este que viene de Edom, de Borsa, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que pisa el lagar? La respuesta: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Versículo 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Aleluya. Bendito su nombre glorioso. ¿Quién es este? ¿Quién es este que viene de Edom, de Borsa, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Aleluya. Allí está nuestra salvación. En ese momento está nuestro rescate, nuestra salvación. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Él es suficiente. Él es el Shaddai. Él hace todo lo que quiere. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Entonces, amados, con toda esta sustentación, ¿quién más puede ser Shiloh sino Yeshua, el Mesías de Israel? El león de la tribu de Judá, el que traerá la paz y tranquilidad a la tierra para siempre. Yeshua. Pasamos al versículo 13 y vamos a ver las otras bendiciones a los otros hermanos. Génesis 49:13. Zabulón, en puertos de mar habitará. Será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Versículo 14. Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. ¿Quieres saber dónde está Isaacar? En Primera de Crónicas, capítulo 12 y versículo 32. Segunda de Crónicas 12:32. Aquí leímos en el versículo 14 que es asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Y Crónicas, Primera de Crónicas 12:32, dice, de los hijos de Isaacar. ¿Cómo? Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabía lo que Israel debía hacer, cuyo dicho
seguían a todos sus hermanos. Aleluya. Versículo 16 de Génesis. Cuando vamos a otro libro, no se mueva de Génesis, porque seguimos allí. Solo quiero que veamos que la palabra, las profecías de la Torá están sustentadas absolutamente en el Tanakh por los profetas. 16, Dan. Dan juzgará a su pueblo. Como una de las tribus de Israel, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Yahweh. La profecía Dan juzgará a su pueblo. La encontramos en el libro de Jueces, capítulo 13. Nos habla del nacimiento de Sansón de la tribu de Dan. Y Sansón ha sido considerado el cumplimiento de la profecía, pero no podemos descuidar lo que se dice al respecto. De la casa de Dan será escogido y levantado un hombre en sus días. Su pueblo será libertado y en sus años las tribus de Israel descansarán juntas. Jueces 16, 29. Ustedes conocen perfectamente la historia de Sansón, cómo fue profetizado, engendrado, cómo nació, cómo creció, cómo fue ungido de una manera poderosa por el Espíritu Santo, las cosas que él hizo, lo que hicieron con él por causa de su propio pecado, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos lo siguiente. Vemos que la palabra del Eterno se cumple en la vida de su pueblo, de sus escogidos, de sus hijos. Dice el versículo 29 del capítulo 16 de Jueces. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre los que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Para eso lo llamó el Eterno, y para eso profetizó Yahweh a través de Jacob sobre Dan. Y aquí vemos un descendiente de Dan, Sansón, haciendo las proezas más maravillosas, aún con todos sus errores, aún con todas sus cosas terribles que hizo delante del Eterno. Pero la palabra del Eterno no podía faltar. 19 de Génesis. Gad. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. 20. El pan de hacer será sustancioso. O sea, aquí está hacer. El pan de hacer será sustancioso y él dará deleite al rey. Versículo 21. Neftalí, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Y el 22, profecía a José.
Vamos a leer la profecía José. Aquí sí se le fue la mano al Eterno. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Tengan pendiente estos versículos. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Primero, rama fructífera. Rama fructífera frente junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Sus vástagos se multiplican fuera de Israel, donde ha crecido la casa de Israel o Efraín, o escuchó la voz de Yeshua fuera de Israel. Sus vástagos se extendieron sobre el muro, no dentro, sino afuera. Dice el versículo 23, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Miramos Génesis 37:4. Dice, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Vemos que José fue odiado, lo estudiamos, lo sabemos. Y más adelante la casa de Israel o casa de Efraín ha sido menospreciado por el arquero. ¿Quién nos dice Zacarías que es el arquero? Judá. Pero al final la casa de José, que se ha mantenido protegido por el pastor, la roca de Israel, se unirá a Judá en paz para llevar el mensaje de salvación al mundo. Miremos Zacarías. Zacarías 9:13. Zacarías 9:13. ¿Estamos ahí? Zacarías 9:13. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. ¡Qué bendición! Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y mire Isaías 11:13. Dice, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Génesis 49:25. Dice, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Bendiciones con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Miremos qué dice Génesis 27:28.
Génesis 27, 28. Dice: Dios te dé, pues, el rocío del cielo y la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. Bendiciones de los cielos de arriba y de los abismos que están abajo. Dios te dé, pues, el rocío del cielo y de la grosura de la tierra y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. El 28:3. El 28:3 dice: y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. Y ahora, como si fuera poco, viene Moisés aquí en el capítulo 33 de Deuteronomio, imparte una bendición para José. Deuteronomio 33, 13. ¿Estamos ahí? A José dijo: bendita de Yahweh sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la fuente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. ¿Queremos más? Bendita de Yahweh sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. ¿No es la misma profecía? Con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la fuente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Ahora analicemos la bendición de José. Versículo 22 dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tus padres fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos se verán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Amados hermanos, acostumbrémonos a bendecir. A bendecir. Los padres bendigan a sus hijos, rodeen a sus esposas con bendiciones, bendiciones no conforme a lo que ven sus ojos, sino conforme a la palabra de Dios, palabra que el Eterno pone en nuestros corazones para bendecir. El versículo 22 dice que José rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Rama fructífera que fue anunciado a Efraín, hijo de José,
que su descendencia formaría una multitud de naciones. Hasta lo más lejano de la tierra llegaría la descendencia de José, pueblo incontable como la arena del mar. Dice que junto a una fuente, ¿quién cuidaría de la descendencia de Efraín? Recordemos a Jacob en el 48:16. Jacob dijo, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y se multiplique en gran manera en medio de la tierra. Entonces el ángel de Yahweh, Yeshua, cuidará a la descendencia de Efraín y Manasés. Yeshua es la fuente de agua viva. Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en mí a la manera del Eterno, el que cree en mí conforme a la Torá, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Amados, Efraín jamás vivirá en Israel antes del milenio del Mesías. Su descendencia crecería y se multiplicaría por fuera de los muros, símbolo del exilio. Rama fructífera, José. Le causaron amargura. ¿Quién es el arquero en las Escrituras? Son los mismos descendientes de Efraín que le hicieron olvidar de la Torá. Leamos Salmo 78:9. Salmo 78:9. Mire lo que dice, los hijos de Efraín. Voy a esperar que usted lo encuentre ahí en su Biblia. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. El versículo 10. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su Torá, en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Efraín, por ser dado a los ídolos, dice Oseas 4:17, tiene la tendencia de abandonar la Torá para seguir sus ídolos. Por eso también ha sido repudiado y odiado por Judá, y por esa razón que hablando de los tiempos finales, la profecía anuncia, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Amado, dice que Efraín fue dado a los ídolos y se olvidó de la Torá. Nosotros necesitamos, por eso es tanta necesidad de orar por este remanente, de clamar que soltemos toda idolatría, porque eso está adherido a nosotros, porque fue en lo que crecimos, en donde nacimos, en lo que crecimos, lo que aprendimos, lo que se hizo en nosotros carne. Necesitamos orar y desatarnos de todas esas cosas. Efraín es dado a los ídolos. Isaías 11:13 dice, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. En los últimos tiempos, cuando la casa de Israel, José o Efraín, se levante de nuevo de los huesos secos y regrese a la Torá, Judá y Efraín se unirán para un despertar del letargo a Efraín entre las naciones, haciendo que reconozca su contaminación con Grecia y con Roma.
Mire lo que dice Zacarías 9:13. Dice, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Dice el versículo 24 de Génesis, hablando de José, dice, mas su arco se mantuvo poderoso y sus brazos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo y con bendiciones de los pechos y del vientre. ¿Quién ha sostenido a Efraín, la casa de José o la casa de Israel? El Todopoderoso. Solo su misericordia ha permitido que sobreviva Efraín a pesar de su desobediencia a la Torá. Esto es misericordia. Esto es amor eterno de Yahweh. Ahora, ¿quién es el pastor de Israel? Yahweh es mi pastor. Nada me faltará. El Salmo 81, ya vamos al final. Salmo 81 dice, oh pastor de Israel, escucha. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín y de Manasés y ven a salvarnos. Sí, 81, ¿no? El versículo 3, 81, Salmo 81. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo 4, Yahweh, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Hermanos amados, tiempo de orar por libertad y por restauración. Y decirle, pastor de Israel, escucha. Ahora cuando leamos estas porciones de las Escrituras, sabemos perfectamente de quién está hablando la palabra del Eterno. Dice, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Si usted y yo tenemos necesidad de restauración, oremos al pastor de Israel. Si estamos necesitando la intervención del Eterno para ser libres de aquellos lastres que traemos aún de Egipto, del mundo, clamemos al pastor de Israel, digámosle, escucha, porque tú pastoreas como ovejas a José. Usted resplandece, porque estás entre querubines, resplandece sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Despierta con tu poder, despierta tu poder delante de Efraín y de Manasés, y ven a salvarnos. Necesitamos orar conforme a la palabra del Eterno. Necesitamos suplicar, necesitamos rogar, necesitamos gemir delante de Él, pero conforme a estas palabras que el Señor nos da y nos trae. Y decirle, oh Dios, restáuranos, a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Yahweh, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Pero también Yeshua afirmó ser el buen pastor.
Yeshua dijo, yo soy el buen pastor. Pero qué hermoso la palabra del Eterno. El Salmo 23, Yahweh es mi pastor. El Salmo 81, oh pastor de Israel. Pero Yeshua dice en Juan 10, 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces Yahweh es el pastor, Yeshua es el pastor. ¿Qué anunció el Eterno en Ezequiel 34, 11? Ezequiel 34, 11. Porque así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí yo mismo, iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Quién está diciendo que va a ir a buscar sus ovejas y a reconocerlas? Yahweh. Porque así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Pero viene Yeshua en Mateo 15, 24. Y dice, él respondiendo dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y quién es la roca de Israel? Yahweh es la roca de Israel en Deuteronomio 32, 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo. Isaías 28, 16. Por tanto, Yahweh el Señor dice así. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, Eben, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Quién es la piedra angular? Yeshua. Primera de Pedro 2, 6. Dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. ¿Amén o no amén? Yeshua. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca. ¿Sí ve? ¿No estábamos diciendo que Yahweh dijo yo soy la roca? Yahweh, tú eres la roca. Y aquí está diciendo él, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aleluya. Entonces, Yahweh es la roca, Yeshua es la roca angular, la palabra para roca o piedra es Eben, Padre, Hijo. Pero la piedra de tropiezo es llamado en Isaías Yahweh de los ejércitos. Isaías 8:13. Isaías 8:13 dice, a Yahweh de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Muchos tropezarán. ¿Por qué? Porque es muy duro, porque es muy difícil, porque eso del Shabbat, porque eso de las fiestas, porque qué es eso de los panes y levadura, y todas estas cosas tropezarán en la roca que es su palabra.
¿Y quién es Yahweh de los ejércitos? Isaías 10:23 dice, pues el Señor Yahweh de los ejércitos. Isaías 10:23, para los que toman nota. Hará consumación ya determinada en medio de la tierra, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en indignación de Yahweh de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. ¿Quién reinará en la tierra? ¿Quién reinará en la tierra? Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Yahweh de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Así dice Yahweh, Rey de Israel y su Redentor, Yahweh de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Pero Yeshua también afirmó ser el primero y el último. Apocalipsis 1:10. Vamos allí, ahí sí vamos porque vamos a leer toda esta porción. Todo esto que cada semana traemos es para que nos quede claro el Ejad. Es para que nos quede absolutamente claro que no hay tres, que es uno. Que el Espíritu Santo es el aliento de Yahweh, es el soplo del Altísimo, es el Espíritu de santidad, el Espíritu de verdad. ¿A quién vio Juan entonces? Él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Aleph Tav, el primero y el último. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como lana, como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el Aleph Tav, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién es? Yeshua mismo, Yeshua, nuestro Redentor, nuestro Señor, el que vino en carne y sangre para morir en la Tav y para darnos vida y vida abundante, para abrir el camino para que vamos de regreso a casa, para injertarnos en el olivo y hacernos pueblo del Eterno. Yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, pero vivo. Gloria al Señor. Entonces, sustento a la casa de José. ¿Quién ha sido su guardador? El Todopoderoso, Elohim de Israel, y su palabra poderosa, que lo ha traído de regreso al Padre. Todas las bendiciones del Padre están sobre la casa de José. El Eterno bendiga la casa de Israel. Abra sus ojos y le permita seguir los pasos de Yeshua para llegar al Padre. Todos estos fueron las tribus de Israel. Nos falta Benjamín. Versículo 27 de Génesis dice, Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá despojos.
Volvamos al capítulo 49 y veamos el 28 para que terminemos este capítulo. Dice todos estos, versículo 28, fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Mire que en ninguna parte de las escrituras dice ellos, y ellos estaban hablando en el espíritu. Todas estas bendiciones, todo esto fue en el mismo momento. Y no dijeron, yo voy a ir llevado al cielo. Yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredar de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, escogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido a sus padres. Amén. Fin del 49 y veamos un poquito el Génesis 50. Vamos a la palabra del Eterno. Capítulo 50, versículo 1. Dice entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Pues tenía que ser, ¿sí? No. Y él fue llevado al sepulcro de sus padres. Él no fue enterrado allí en Egipto. Él dijo, acuérdese que la semana pasada vimos eso. Prométeme que cuando yo parta, cuando yo muera, no los huesos, que lo enterraran en Canaán, no allí en Egipto. Entonces, mire, aquí dice, entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, Jacob, y los médicos embalsamaron ¿a quién? A Israel. ¿Okay? Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo, ojo, Olguita, si he hallado gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí, yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Luego pues que vaya yo ahora, ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para que sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. ¿Se imagina ese entierro? Y todas las casas de José y sus hermanos y las casas de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas
y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación a José, lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto de la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según le había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Amén. Aquí termina la historia de Jacob, y aquí miremos los últimos días de José. Olguita, para que no confunda estas dos cosas. Entonces, porque lo iban a tener mucho tiempo, porque lo iban a llevar hasta allá. Claro, todos se compungieron. Viendo los hermanos de José, versículo 15, que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: si dieres, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y tu pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, en la casa, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la 3ª generación. También los hijos de Manasés, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí sus huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd
en Egipto. Cuando en el Éxodo es que ya ellos, cuando salen de Egipto es que ya ellos van por los huesos de José, y eso lo vamos a ver. Que la próxima semana, confiando en el Eterno, empezamos Éxodo. Espectacular. Entonces Jacob da instrucciones exactas para que su cuerpo sea llevado a la tierra prometida y sea sepultado en la tumba de los patriarcas, donde reposaba Abraham y Sara, Rebeca, Isaac y Jacob y Lea. Lo cual fue cumplido por José. En los versos 15 al 18, José se reconcilia finalmente con sus hermanos. José los había perdonado de corazón, pero ellos temían que al morir Jacob, su venganza comenzaría. Sin embargo, la respuesta de José de perdón, amor y sustento para sus hermanos es realmente un comportamiento digno de un creyente real y sincero. José murió y fue enterrado inicialmente en Egipto. Así que, amados, 50 capítulos del Génesis y 50 es tiempo de jubileo y libertad y reconciliación. Terminamos Berechit. Sé fuerte y seamos fortalecidos. Shabbat Shalom. Bendiciones, amados.